Fui entrenado para enfrentar el mal, pero nada me preparó para esto. Estoy grabando esto a las 3 de la madrugada. Llevo 4 días sin dormir. No porque no quiera. Es porque cada vez que cierro los ojos, lo veo. Veo esa habitación. Veo esa cara. Y escucho esa voz que no debería existir en ningún idioma conocido por el hombre. Mis manos tiemblan. Miren, si pudieran verlas, entenderían. No es el frío. No es la edad. Es algo que se instaló dentro de mis huesos la noche del 14 de noviembre y que no ha salido desde entonces. Me llamaba Padre Tomás Aguilar. Digo me llamaba porque el hombre que llevaba ese nombre ya no existe. Lo que queda de él está sentado frente a esta grabadora, en una habitación de motel a 400 kilómetros de donde ocurrió todo, preguntándose si la distancia significa algo cuando lo que te persigue no necesita caminar. Este será mi último testimonio. No porque quiera que lo sea, sino porque sé, con una certeza que me hiela la sangre, que no me queda mucho tiempo. Hola, si este tipo de historias te atrae, este canal es nuevo y aquí contamos relatos de terror todos los días, te invito a suscribirte. Porque lo que voy a contar esta noche, necesito que alguien lo escuche. Necesito que quede registro. Necesito que, si algo me pasa, al menos una persona en este mundo sepa la verdad sobre lo que ocurrió en aquella casa de San Julián de las Cruces. Antes de continuar, quiero que entiendan algo. Yo no era un sacerdote común. Llevaba 23 años en el ministerio. 12 de esos años los dediqué al rito del exorcismo. Fui formado en Roma, bajo la tutela del padre Marcello Fiorentini, uno de los exorcistas más respetados del Vaticano. Vi cosas que la mayoría de las personas no creerían. Vi cuerpos contorsionarse de maneras que la medicina no puede explicar. Escuché voces salir de gargantas que no tenían capacidad física para producirlas. Olí la putrefacción de algo que no pertenece a este mundo emanando de personas que, minutos antes, parecían completamente normales. Y sobreviví a todo eso. Mantuve mi fe. Mantuve mi cordura. Hasta aquella noche. Todo comenzó con una llamada. Era octubre. Recuerdo porque las hojas de los árboles frente a la parroquia habían comenzado a caer, y yo estaba observándolas desde la ventana de mi oficina cuando sonó el teléfono. Eran las 9 de la noche, lo cual ya era inusual. La parroquia cerraba a las 7. Solo las llamadas de emergencia llegaban a esa hora. Levanté el auricular. Al principio, solo escuché estática. Esa clase de estática densa, como si la línea estuviera cruzada con algo. Luego, una respiración. Irregular. Entrecortada. Como si alguien estuviera intentando hablar pero el aire no le alcanzara. ¿Hola? Dije. ¿Quién habla? Silencio. Luego, un susurro. Tan bajo que tuve que pegar el oído al auricular. Padre, por favor, mi hijo. Era una mujer. Su voz sonaba como si hubiera estado llorando durante días. Tenía esa cualidad rota, ese temblor que solo produce el miedo verdadero. No la tristeza. No la desesperación común. El miedo. El tipo de miedo que te quiebra la voz porque tu cuerpo ya no sabe cómo procesarlo. Le pedí que se calmara, que me dijera su nombre, que me explicara qué ocurría. Se llama Daniel, dijo. Tiene 14 años. Algo le está pasando. Algo malo. Los doctores dicen que no encuentran nada. Pero yo sé que algo entró en él. Lo sé porque lo veo en sus ojos. Ya no son sus ojos, padre. Ya no son los ojos de mi hijo. He escuchado esas palabras antes. Muchas veces. La mayoría de los casos que llegaban a mí no eran posesiones reales. Eran enfermedades mentales, crisis nerviosas, trastornos que la medicina podía tratar. Parte de mi trabajo era precisamente distinguir lo uno de lo otro. La iglesia tiene protocolos. Evaluaciones psiquiátricas. Periodos de observación. No se realiza un exorcismo a la ligera. Pero algo en la voz de esa mujer me detuvo. No era histeria. No era superstición. Era la voz de alguien que había visto algo que no podía explicar y que sabía, con absoluta certeza, que lo que estaba presenciando no pertenecía al mundo que conocemos. Le dije que iría al día siguiente. No, me interrumpió, y su voz cambió. Se volvió más aguda, más urgente. Tiene que ser esta noche. No sé si tendremos mañana. Debí haber prestado más atención a esas palabras. No sé si tendremos mañana. En aquel momento, las interpreté como la desesperación de una madre. Ahora sé que eran una advertencia. Anoté la dirección. San Julián de las Cruces, un pueblo pequeño a 2 horas de la ciudad. Lo busqué en el mapa.
Apenas aparecía. Un punto diminuto en una carretera secundaria, rodeado de bosque y de nada más. Preparé mi maletín. Agua bendita. Crucifijo. Estola morada. La Biblia. El ritual romano. Y algo que siempre llevaba conmigo, una pequeña grabadora de voz. Había adquirido el hábito de grabar los casos difíciles. Para documentación, decía yo. La verdad es que lo hacía porque necesitaba pruebas de que lo que vivía era real. Porque después de ciertos encuentros, la mente intenta convencerte de que nada de eso ocurrió. Es un mecanismo de defensa. El cerebro no quiere recordar ciertas cosas. Ojalá mi cerebro me hubiera protegido esta vez. Llegué a San Julián de las Cruces a las 11:30 de la noche. El pueblo estaba oscuro. No solo oscuro como un pueblo pequeño sin alumbrado público. Oscuro de una manera diferente. Como si la oscuridad tuviera peso. Como si fuera algo espeso que se pegaba al parabrisas del auto y resistía la luz de los faros. Las calles estaban vacías. Ni un perro. Ni un gato. Ni siquiera el sonido de los grillos, que a esa hora y en esa zona debería haber sido ensordecedor. Solo silencio. Un silencio tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. La casa estaba al final de una calle sin pavimentar. Era una construcción vieja, de un solo piso, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas que parecían a punto de derrumbarse. Había una luz encendida en una de las ventanas. Tenue. Amarillenta. Parpadeaba de vez en cuando, como si la electricidad estuviera fallando. Me estacioné frente a la casa y apagué el motor. Y en ese instante, antes de abrir la puerta del auto, sentí algo. Una sensación que conocía bien pero que nunca había experimentado con tanta intensidad. Era como si el aire alrededor de la casa estuviera cargado de algo. Una presencia. Una densidad que no tenía nada que ver con la humedad o la temperatura. Era hostilidad. El aire alrededor de esa casa era hostil. Cerré los ojos. Recé en silencio. Me persigné. Tomé mi maletín y bajé del auto. La puerta principal estaba entreabierta. No se veía a nadie. Empujé la puerta con cuidado y la madera crujió con un sonido prolongado, casi animal, como un quejido. El interior olía a velas consumidas, a humedad antigua, y a algo más. Algo dulzón y metálico que me revolvió el estómago. ¿Hola? Llamé. Soy el padre Aguilar. Me llamaron esta noche. Pasos. Rápidos. Nerviosos. Una mujer apareció desde el pasillo. Era pequeña, delgada, con ojeras tan profundas que parecían moretones. Llevaba un rosario enredado entre los dedos, tan apretado que le había dejado marcas rojas en la piel. Gracias a Dios, susurró, y se aferró a mi brazo con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Gracias a Dios que vino. Por aquí. Por favor. Rápido. Me guió por un pasillo estrecho. Las paredes tenían cuadros religiosos. Vírgenes. Santos. Crucifijos. Pero algo estaba mal con ellos. Tardé un momento en darme cuenta de qué era. Los crucifijos estaban invertidos. Todos. No de manera desordenada, como si se hubieran caído. Estaban cuidadosamente volteados. Con intención. ¿Quién hizo esto? Pregunté, señalando los crucifijos. La mujer no respondió. Solo aceleró el paso. Al final del pasillo había una puerta cerrada. De madera vieja, con una cruz tallada en la superficie. Y frente a la puerta, sentado en una silla, había un hombre. El esposo, asumí. Era grande, de manos callosas, con el aspecto de alguien que trabaja la tierra. Pero estaba temblando. Temblando como un niño asustado. Y sus ojos tenían esa mirada vidriosa que yo había visto antes en personas que habían presenciado algo que su mente no podía procesar. Está ahí dentro, dijo el hombre sin mirarme. Lleva 3 días sin comer. Lleva 3 días hablando. Pero no es él quien habla. ¿Qué dice? Pregunté. El hombre me miró entonces. Y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era solo miedo. Era reconocimiento. Como si lo que fuera que estaba al otro lado de esa puerta le hubiera mostrado algo que lo había roto por dentro. Dice cosas que sabe, susurró. Cosas que nadie podría saber. Le dijo a mi esposa cómo murió su madre. Los detalles. Cada detalle. Y su madre murió cuando ella tenía 3 años. Nunca se lo contamos. Le dijo a mi hermano el nombre de su hijo muerto. El que perdió antes de nacer. El que nunca bautizaron. El nombre que solo él y su esposa conocían. El hombre hizo una pausa. Tragó saliva. Y luego me dijo algo a mí.
Algo que hice hace 20 años. Algo que nadie sabe. Nadie. Y me lo dijo con mi propia voz. Me acerqué a la puerta. Puse mi mano sobre la madera. Estaba fría. No fría como una pared en invierno. Fría como algo que ha estado muerto durante mucho tiempo. Y por debajo de la puerta, en el espacio entre la madera y el suelo, salía un aire helado que olía a tierra húmeda. A tumba abierta. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo. Constante. Como un zumbido que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No era una voz. No era una máquina. Era algo orgánico. Algo vivo que vibraba en una frecuencia que hacía que mis dientes dolieran y que la piel de mis brazos se erizara. Y mezclado con ese zumbido, muy por debajo, casi imperceptible, un susurro. Palabras que no reconocí. En un idioma que no existía. Sílabas que se deslizaban unas sobre otras como serpientes en la oscuridad, formando algo que no era exactamente lenguaje sino algo anterior al lenguaje. Algo primordial. Abrí mi maletín. Saqué la estola y me la puse sobre los hombros. Tomé el agua bendita y el crucifijo. Respiré hondo. Voy a entrar, dije. La madre agarró mi brazo de nuevo. Padre, dijo, y su voz se quebró. Lo que sea que vea ahí dentro, ese no es mi hijo. Se lo digo porque necesito que lo recuerde. Ese no es mi Daniel. Asentí. Abrí la puerta. La habitación estaba en penumbra. La única luz venía de una lámpara en el rincón que parpadeaba a intervalos irregulares, lanzando sombras que se movían por las paredes como cosas vivas. El frío era intenso. Tanto que podía ver mi propio aliento formando nubes blancas frente a mi rostro. Daniel estaba en la cama. Acostado boca arriba, con los brazos a los costados. Inmóvil. Sus ojos estaban abiertos. Muy abiertos. Fijos en el techo. No parpadeaba. Era un muchacho delgado. Pelo oscuro. Piel pálida. Pero había algo profundamente incorrecto en su aspecto. No podía identificar qué era al principio. Luego me di cuenta. Su piel tenía un tono grisáceo, como si la sangre se hubiera retirado de la superficie. Y sus venas eran visibles. Todas. Una red oscura, casi negra, que se extendía por sus brazos, su cuello, su cara. Como raíces de un árbol enfermo. Y sus ojos. Dios mío, sus ojos. Eran marrones, me habían dicho. Pero lo que vi no era marrón. Era un color que no tengo nombre para describir. Un tono que cambiaba. Que se movía. Como si algo nadara detrás de sus pupilas. Daniel, dije con la voz más firme que pude. Soy el padre Aguilar. Estoy aquí para ayudarte. Nada. Ni un movimiento. Ni un parpadeo. Solo esos ojos fijos en el techo y ese zumbido constante que parecía venir de las paredes mismas. Di un paso hacia la cama. El suelo crujió bajo mi pie. Y en ese instante, Daniel giró la cabeza hacia mí. No giró la cabeza de la manera en que una persona gira la cabeza. Fue un movimiento mecánico. Sin transición. Como si alguien hubiera tomado su cráneo y lo hubiera rotado 90 grados con un solo movimiento seco. Escuché sus vértebras tronar. Un sonido húmedo, como nudillos crujiendo bajo el agua. Y entonces sonrió. No era la sonrisa de un niño. No era la sonrisa de ningún ser humano que yo haya visto en mis 57 años de vida. Era una sonrisa que ocupaba demasiado espacio en su cara. Que estiraba los labios más allá de lo que la anatomía debería permitir. Que revelaba dientes que parecían demasiados. Como si hubiera filas adicionales detrás de las primeras. Tomás, dijo. Su voz no era la de un niño de 14 años. Era un coro. Múltiples voces superpuestas, hablando al mismo tiempo en ligerísimo desfase, creando una resonancia que hacía vibrar el aire. Graves y agudas. Masculinas y femeninas. Viejas y jóvenes. Todas diciendo mi nombre al unísono. Tomás. Te estábamos esperando. El plural. Estábamos. Lo noté inmediatamente. En mi entrenamiento, nos enseñaron que las entidades a menudo hablan en plural. Es una señal de posesión. Pero hay una diferencia entre leerlo en un manual y escucharlo salir de la boca de un niño a menos de 2 metros de ti en una habitación helada a medianoche. No me dirijo a ti, respondí, sosteniendo el crucifijo frente a mí. Me dirijo a lo que está dentro de este niño. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te identifiques. La sonrisa se amplió. Los ojos se movieron. No los ojos de Daniel. Algo detrás de los ojos de Daniel. Algo que me estaba midiendo. Evaluando.
Como un depredador que estudia a su presa antes de decidir si vale la pena el esfuerzo. ¿Identificarme?, dijo la voz múltiple, y había algo en su tono que me perturbó más que todo lo demás: diversión. ¿Quieres un nombre, Tomás? ¿Un nombre te haría sentir más seguro? ¿Te daría la ilusión de control? Se rió. Y esa risa. Dios. Esa risa no era de este mundo. Era un sonido que contenía dentro de sí otros sonidos. Niños llorando. Huesos rompiéndose. Algo arrastrándose sobre piedra mojada. Todo comprimido en una carcajada que duró exactamente 3 segundos, pero que se quedó resonando en mi cráneo mucho después de que terminara. No necesitas mi nombre, continuó. Pero te daré algo mejor. Te daré el tuyo. Tu verdadero nombre. El que llevas escondido debajo de la sotana y los rezos y la máscara del hombre santo. Y luego dijo algo que no voy a repetir en esta grabación. Algo sobre mí. Algo verdadero. Algo que yo había enterrado tan profundamente en mi memoria que ni siquiera en confesión lo había mencionado jamás. Un pecado antiguo. Un secreto que cargaba desde los 19 años, antes del seminario, antes de la vocación, antes de todo. Lo dijo con detalles. Fechas. Nombres. El color de la ropa que yo llevaba ese día. Las palabras exactas que usé. Y lo peor, lo dijo con mi voz. Con la voz que yo tenía a los 19 años. La reconocí. Era mi voz joven, la que hacía décadas que no escuchaba, saliendo de la garganta de un niño poseído en un pueblo perdido en medio de la nada. Sentí que las piernas me fallaban. Retrocedí un paso. El crucifijo tembló en mi mano. Ah, dijo la cosa dentro de Daniel, saboreando mi reacción. Ahí está. Ese miedo tan viejo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta del miedo, Tomás? Que nunca envejece. Lo entierras, lo cubres de años y de oraciones, pero ahí sigue. Fresco. Intacto. Esperando. Cerré los ojos. Recé. Obligué a mis manos a dejar de temblar. Había enfrentado esto antes. No exactamente esto, pero situaciones similares. Las entidades siempre intentan desestabilizarte. Buscan tus grietas. Tus debilidades. Es su estrategia más antigua. Pero nunca lo habían hecho así. Nunca con esa precisión. Nunca con esa calma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comencé, abriendo el ritual romano. Te exorcizo, espíritu inmundo. La lámpara explotó. No se apagó. Explotó. El foco reventó con un estallido que llenó la habitación de chispas y fragmentos de vidrio. La oscuridad cayó como una losa. Completa. Total. Ni siquiera la luz de la luna entraba por la ventana, aunque afuera debería haber sido visible. Y en esa oscuridad, escuché algo que me detuvo el corazón. Pasos. No en el pasillo. No afuera. En la habitación. Pasos que no venían de la cama donde estaba Daniel. Pasos que venían del techo. Algo estaba caminando por el techo de la habitación. Levanté el crucifijo hacia arriba, hacia la oscuridad sobre mi cabeza, y comencé a rezar en voz alta. El latín salía de mi boca con la velocidad de un hombre que sabe que las palabras son lo único que lo separa de algo inconcebible. Los pasos se detuvieron, justo encima de mí. Y luego, un susurro. Tan cerca de mi oído que sentí el aire frío contra mi piel. No funciona, Tomás. Nada de eso funciona. No contra nosotros. Saqué el agua bendita de mi maletín y la arrojé hacia la cama. El líquido golpeó algo. No la piel de Daniel. Algo más. Algo que se interponía entre nosotros. Lo escuché sisear. Como aceite sobre una plancha caliente. Y la habitación se llenó de un olor a carne quemada que me hizo cubrir la nariz con la mano. Daniel, o lo que estaba dentro de Daniel, comenzó a reír de nuevo. Pero esta vez la risa era diferente. Venía de todas partes. Del techo. De las paredes. Del suelo. Del espejo roto sobre la cómoda. De cada rincón oscuro de esa habitación maldita. Escuché a la madre gritar desde el pasillo. Un grito agudo, desgarrador. Y luego el sonido de una puerta azotándose. Y luego silencio. Eso es, dijo la voz. Ahora estamos solos, Tomás. Solo tú, yo y las cosas que traje conmigo. Lo que ocurrió durante las siguientes horas es difícil de poner en palabras. No porque no lo recuerde. Lo recuerdo con una claridad atroz. Cada segundo está grabado en mi memoria con la precisión de un bisturí. Es difícil porque hay cosas que el lenguaje humano no fue diseñado para describir. Intentaré de todas formas. El exorcismo duró 6 horas.
6 horas que se sintieron como 6 días. En ese tiempo, la temperatura de la habitación descendió hasta el punto en que mi respiración se convertía en escarcha sobre mi ropa. Las paredes comenzaron a sudar algo oscuro. No agua. Algo viscoso, negruzco, que se deslizaba lentamente hacia el suelo y que, cuando lo toqué accidentalmente, quemaba como ácido. Daniel hizo cosas que ningún cuerpo humano debería poder hacer. Se levantó de la cama sin usar las manos ni las piernas. Su cuerpo simplemente se elevó. Rígido. Horizontal. Como si una mano invisible lo hubiera tomado por la columna y lo hubiera alzado hasta que su espalda tocó el techo. Quedó suspendido ahí, con los ojos fijos en mí, con esa sonrisa imposible, mientras yo gritaba las oraciones del ritual y el crucifijo en mi mano se calentaba hasta el punto de que sentía que me estaba quemando la palma. Su cuerpo se contorsionó. Las articulaciones se doblaron en direcciones que desafiaban la anatomía. Escuché sus huesos crujir. No romperse. Crujir. Como si se estuvieran reorganizando dentro de su carne. Su cabeza giró. No 90 grados como antes. Giró completamente. 360 grados. Lentamente. Con un sonido que me perseguirá hasta el último día de mi vida, un chirrido húmedo, como el de una cuerda mojada retorciéndose. Y durante todo ese tiempo, la voz no dejaba de hablar. No gritaba. No amenazaba. Hablaba con una calma obscena. Me contaba cosas. Cosas sobre las personas que había poseído antes de Daniel. Cómo las había roto por dentro. Cómo había deshilachado sus almas fibra por fibra, como quien deshace un tejido, hasta que no quedaba nada. Me contaba los nombres de sacerdotes que habían intentado enfrentarla antes. Nombres que yo conocía. Nombres de hombres que habían muerto o que habían perdido la razón. ¿Sabías que el padre Marcelo, tu maestro, dejó de dormir antes de morir? Dijo con su voz múltiple. 3 meses sin dormir. Los doctores dijeron que era imposible, que el cuerpo humano no sobrevive más de 11 días sin sueño. Pero él lo hizo. 3 meses con los ojos abiertos, mirando el rincón de su habitación, viendo algo que los demás no podían ver. ¿Sabes qué veía, Tomás? Me veía a mí. Eso era mentira. Tenía que ser mentira. El padre Marcelo había muerto de un infarto. Eso me habían dicho. Eso decía el informe. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y esa era, entendería después, exactamente su intención. A las 4 de la madrugada, algo cambió. No en Daniel. En la habitación. En el aire. Fue como si una presión invisible se hubiera incrementado. Sentí que mis oídos se tapaban, como cuando estás en un avión que desciende rápido. El zumbido que había sido constante desde que entré se intensificó hasta convertirse en algo casi sólido. Algo que podía sentir presionando contra mi pecho, contra mis tímpanos, contra mi cráneo. Y entonces vi algo en el espejo. El espejo sobre la cómoda estaba roto. Un fragmento grande permanecía en su lugar. Y en ese fragmento, vi algo que no estaba en la habitación. Una figura. De pie. Detrás de mí. Pero cuando me volteé, no había nadie. Volví a mirar el espejo. Seguía ahí. Una silueta oscura, más alta que cualquier persona, con proporciones que estaban mal. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza era demasiado pequeña. Y donde deberían haber estado los ojos, había 2 puntos de luz. No brillantes. Oscuros. Una luz oscura. Sé que eso no tiene sentido. Sé que la luz no puede ser oscura. Pero no tengo otra forma de describirlo. Eran 2 puntos que absorbían la luz a su alrededor, que creaban vacíos en el espacio visual, como agujeros en la realidad misma. La figura se movió. En el espejo. No en la habitación. Se inclinó hacia adelante. Hacia mí. Y sentí su aliento en mi nuca. Frío. Con olor a tierra mojada y a algo dulce. A flores podridas. Fue en ese momento cuando cometí el error. Me volteé de nuevo. Dejé de mirar a Daniel. Dejé de mirar la cama. Dejé de leer el ritual. Solo un segundo. Un solo segundo en el que mis ojos abandonaron al niño poseído para buscar la fuente de ese aliento helado en mi cuello. Y en ese segundo, Daniel habló. Pero no fue la voz múltiple de antes. Fue una sola voz. Clara. Antigua. Profunda como un pozo sin fondo. Una voz que pronunció una frase en un idioma que no era latín ni hebreo ni arameo ni ninguna lengua muerta que yo conociera. Eran sonidos que no deberían poder articularse con una garganta humana. Consonantes que vibraban en frecuencias que hacían temblar los objetos de la habitación. Vocales que se estiraban y se retorcían como cosas vivas.
Y cuando esa frase terminó, sentí algo. Una onda. Como una onda expansiva silenciosa que salió de Daniel y atravesó la habitación. Atravesó las paredes. Atravesó el pueblo. Atravesó la noche. Los cristales de la ventana estallaron. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Y desde el pasillo, desde algún lugar profundo de la casa, escuché un sonido que jamás había escuchado antes y que jamás olvidaré, un coro de voces respondiendo. Decenas. Tal vez cientos. Voces que venían de debajo de la casa. De la tierra misma. Respondiendo a la llamada de Daniel con la misma frase incomprensible. Entendí entonces, con un terror que me vació el cuerpo de todo calor, lo que estaba ocurriendo. El exorcismo no había funcionado. Y no porque mis oraciones fueran débiles. No porque mi fe fuera insuficiente. Sino porque lo que estaba dentro de Daniel no era lo que yo pensaba. No era un demonio aferrado a un cuerpo. No era una entidad que se resistía a ser expulsada. Era una puerta. Daniel era una puerta. Y durante 6 horas, mientras yo realizaba el ritual, mientras arrojaba agua bendita y recitaba plegarias y empuñaba el crucifijo, la cosa dentro de él no había estado luchando contra mí. Había estado esperando. Necesitaba que yo completara ciertos pasajes del ritual. Necesitaba la energía de mis oraciones. Necesitaba mi presencia, mi fe, mi miedo. Todo eso era combustible. Todo eso alimentaba algo que yo no comprendía. Y mi error, voltearme, perder la concentración, dejar de recitar por un solo segundo, fue lo último que necesitaba. No estaba expulsando nada. Estaba invitando. Los siguientes minutos son un borrón de horror. Daniel cayó de donde estaba suspendido. Su cuerpo golpeó la cama con una fuerza que rompió el marco de madera. Pero no se detuvo ahí. Siguió moviéndose, arrastrándose. No como una persona herida se arrastra. Se movía a una velocidad imposible, como un insecto, usando las manos y los pies pero con el cuerpo arqueado hacia atrás, con la cara mirando al techo, deslizándose por el suelo con un sonido húmedo y repulsivo. Las paredes crujían. El techo crujía. Toda la casa parecía estar respirando, expandiéndose y contrayéndose como un organismo vivo. Y desde abajo, desde lo que debería haber sido el suelo, escuchaba golpes. Rítmicos. Constantes. Como algo que intentaba subir. Algo que estaba excavando hacia nosotros desde abajo. Corrí hacia el pasillo. Los padres de Daniel estaban pegados a la pared, abrazados, llorando. Les grité que salieran de la casa. Que tomaran el auto y se fueran. El padre me miró como si no me entendiera. Estaba en shock. La madre estaba rezando el rosario con los ojos cerrados, murmurando las palabras tan rápido que se habían convertido en un zumbido continuo. Los tomé por los brazos y los arrastré hacia la puerta principal. La puerta estaba cerrada. No con llave. Cerrada de otra forma. Empujé con todo mi peso y no se movió un centímetro. Era como empujar una pared de piedra. Detrás de nosotros, al final del pasillo, la puerta de la habitación de Daniel se cerró con un golpe que sacudió toda la casa. Y luego silencio. Un silencio tan repentino y tan completo que fue peor que cualquier ruido. Y en ese silencio, una voz. No la voz múltiple de antes. Una voz nueva. Una voz que parecía venir del aire mismo, de las paredes, del espacio entre las moléculas. Ya están aquí. La madre dejó de rezar. Abrió los ojos. Me miró. Y en sus ojos vi que ella entendía. Entendía mejor que yo lo que estaba pasando. Lo sabía, susurró. Sabía que esto iba a pasar. Él lo dijo. Mi Daniel. Antes de que lo tomaran. Dijo que algo iba a venir. Algo viejo. Algo que estaba esperando debajo de la tierra. Y que necesitaba a alguien como usted para abrir la puerta. Me quedé helado. ¿Qué dijo exactamente? Pregunté. Dijo que necesitaban a un hombre de fe. Que la fe era la llave. Que cuanto más fuerte la fe, más grande la puerta. No. No. Eso no podía ser verdad. Todo mi entrenamiento, toda mi formación, todo lo que me habían enseñado decía que la fe era el arma contra estas cosas. Que la fe era lo que las debilitaba, lo que las expulsaba, lo que las destruía. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si todo lo que sabíamos estaba equivocado? ¿Y si la fe no era un arma sino una herramienta, y todo dependía de quien la estuviera usando? La puerta de la habitación de Daniel se abrió lentamente. Sin ruido. Solo la madera deslizándose sobre el suelo de tierra. Y desde la oscuridad de esa habitación, algo salió. No era Daniel. Daniel seguía adentro. Lo podía escuchar. Llorando.
con su propia voz. La voz de un niño aterrorizado que llamaba a su madre. Pero lo que salió por esa puerta no era el niño. Era la silueta que había visto en el espejo. Pero ahora estaba aquí, en la realidad. De pie en el pasillo, a menos de 5 metros de nosotros. Alta. Demasiado alta. Los brazos le llegaban casi al suelo. La cabeza inclinada en un ángulo imposible. Y esos ojos. Esos 2 puntos de oscuridad que tragaban la luz. Detrás de ella, desde la habitación, venían más. Sombras que se desprendían de las paredes como si fueran líquidas. Formas que no tenían la estructura de nada que existiera en la naturaleza. Cosas con demasiadas extremidades. Cosas sin rostro. Cosas que se movían de maneras que mi cerebro se negaba a procesar. Levanté el crucifijo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. En el nombre de Jesucristo, comencé. La silueta inclinó la cabeza hacia el otro lado. Con curiosidad. Como un animal que ve algo interesante pero no amenazante. Y luego levantó uno de esos brazos demasiado largos y señaló el crucifijo en mi mano. El metal se calentó. Primero tibio. Luego caliente. Luego ardiente. Grité y lo solté. El crucifijo cayó al suelo y, cuando tocó la tierra, se derritió. No se rompió. No se dobló. Se derritió. Como si estuviera hecho de cera y no de plata. La puerta principal se abrió detrás de nosotros. De golpe. Como invitándonos a salir. No lo pensé. Tomé a la madre y al padre por los brazos y los saqué a rastras de la casa. Corrimos hacia mi auto. Subí a los 3. Encendí el motor. Las llantas levantaron polvo y gravilla mientras aceleraba por esa calle oscura, alejándome de la casa lo más rápido que el auto podía. Miré por el espejo retrovisor una sola vez. La casa estaba en silencio. Oscura. Sin ninguna señal de lo que había ocurrido. Pero en la ventana de la habitación de Daniel, había una silueta. De pie. Inmóvil. Mirándome. Y al lado de esa silueta, otra. Y otra. Y otra. Y otra. Toda la ventana estaba llena de siluetas. Apretadas unas contra otras. Decenas de formas oscuras presionadas contra el vidrio. Observándome partir. Y en ese momento, por primera vez en 23 años de sacerdocio, quise dejar de creer. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la que vino después. Dejé a los padres de Daniel en un hospital a 1 hora de San Julián. La madre no dejaba de repetir el nombre de su hijo. El padre no había dicho una sola palabra desde que salimos de la casa. Lo último que supe fue que ambos ingresaron a la unidad psiquiátrica. No los volví a ver. Intenté contactar a la iglesia. Llamé al obispo. Llamé al Vaticano. Les conté lo que había ocurrido. Les dije que algo había sido liberado. Que el niño seguía ahí dentro. Que necesitábamos intervenir. ¿Saben qué me dijeron? Que descansara. Que tomara vacaciones. Que buscara ayuda psicológica. Que lo que describía no era consistente con ningún caso documentado y que probablemente había sufrido un episodio de estrés agudo. Me colgaron. Volví a mi parroquia. Intenté continuar con mi vida. Intenté celebrar misa, escuchar confesiones, hacer las cosas que había hecho durante 2 décadas. Pero algo había cambiado. Algo fundamental se había roto dentro de mí la noche del exorcismo, y cada día que pasaba, la grieta se hacía más grande. Empezó con los sonidos. El primer sonido lo escuché 3 días después de regresar. Estaba en mi oficina, leyendo, cuando escuché un golpe suave en la ventana. 3 golpes. Espaciados. Rítmicos. Me levanté a mirar. No había nadie. Pero en el vidrio, en la parte interior del vidrio, había una marca. Una huella de mano. Pequeña. Del tamaño de la mano de un niño. Impresa desde adentro de la ventana. Limpié la marca. Volví a mi escritorio. 10 minutos después, 3 golpes más. Fui a la ventana. La huella estaba ahí de nuevo. En el mismo lugar. Pero esta vez había algo más. Junto a la huella de la mano, escrito con el dedo en la condensación del vidrio, había 2 palabras. Aquí estoy. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché la voz. No la voz múltiple de la habitación de Daniel. Una sola voz. Susurrante. Que venía del rincón más oscuro de mi dormitorio. Decía mi nombre. Una y otra vez. Tomás. 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 Como una letanía. Como una oración invertida. Me levanté. Encendí la luz. No había nadie. Pero el rincón estaba más oscuro que el resto de la habitación.
incluso con la luz encendida. Como si la oscuridad de esa esquina fuera una sustancia que la electricidad no podía penetrar. Y en esa oscuridad, 2 puntos. 2 pequeños puntos de vacío. Mirándome. Pasé el resto de la noche sentado en la cocina, con todas las luces encendidas, rezando rosarios hasta que amaneció. Cuando la luz del sol finalmente entró por las ventanas, fui a mi dormitorio. El rincón estaba normal. No había nada. Pero en la pared, justo donde había visto los puntos oscuros, había 2 marcas. 2 pequeñas quemaduras en la pintura. Del tamaño exacto de 2 ojos. Los sonidos continuaron. Cada noche, más claros. Más cercanos. Ya no eran solo golpes en la ventana. Eran pasos en el techo de la parroquia. Susurros que salían de los confesionarios vacíos. Risas. Risas suaves, infantiles, que parecían venir del sótano donde guardábamos los cirios y el vino de consagrar. Una mañana, fui al sótano a buscar velas y encontré que todas las botellas de vino de consagrar estaban vacías. No rotas. No abiertas. Vacías. Los corchos seguían en su lugar. Los sellos intactos. Pero las botellas no contenían nada. Como si el líquido hubiera sido extraído a través del vidrio. Otra mañana, encontré los bancos de la iglesia reorganizados. Los 12 bancos de la nave central, que pesaban más de 100 kilos cada uno, habían sido movidos durante la noche. Formaban un círculo perfecto alrededor del altar. Y en el centro del círculo, en el suelo de piedra, había un símbolo dibujado con algo oscuro y espeso. No lo reconocí. No pertenecía a ningún grimorio ni texto demonológico que yo hubiera estudiado. Era algo más antiguo. Algo que hacía que dolieran los ojos si lo mirabas durante más de unos segundos. Como si la forma misma fuera una agresión contra la percepción humana. Limpié el símbolo. Devolví los bancos a su lugar. Me tomó todo el día. Cuando terminé, estaba agotado. Me senté en el primer banco y cerré los ojos. «Puedes limpiar todo lo que quieras», dijo una voz a mi lado. Abrí los ojos. No había nadie. Pero el aire a mi derecha estaba más frío. Denso. Como si algo invisible estuviera sentado junto a mí en el banco de la iglesia. «Nosotros seguiremos aquí», continuó la voz. «Ahora que la puerta está abierta, no se puede cerrar. Tú la abriste, Tomás. Con tu fe. Con tus oraciones. Con tu hermoso y devoto ritual. Cada palabra que rezaste esa noche fue un ladrillo menos en el muro que nos contenía». «No», dije en voz alta, en una iglesia vacía, hablándole a algo que no podía ver. «La fe no abre puertas al mal». «¿Quién te dijo eso?», respondió la voz, y había genuina curiosidad en su tono. «¿Los hombres que escribieron tus libros? ¿Los mismos hombres que nunca vieron lo que tuviste? La fe es energía, Tomás. Y la energía no tiene moral. No distingue entre abrir y cerrar, entre construir y destruir. Solo fluye. Hacia donde la dirijan. Y nosotros sabemos dirigirla desde mucho antes de que existiera tu Dios. Desde mucho antes de que existiera cualquier Dios». Quise responder. Quise argumentar. Pero algo en sus palabras encontró eco en una parte de mí que había empezado a resquebrajarse. La parte donde vivía mi certeza. Mi convicción de que sabía cómo funcionaba el mundo. De que entendía las reglas del bien y del mal. Esa certeza se estaba muriendo. Fue esa misma semana cuando ocurrió algo con la señora Mendoza. Era una feligresa vieja, de las que venían cada domingo sin falta. Esa tarde vino a buscarme. Dijo que necesitaba hablar conmigo. La recibí en mi oficina. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre el regazo, y antes de que pudiera abrir la boca, la voz me susurró al oído todo. Su esposo. La enfermedad que no le había dicho a nadie. Las pastillas que guardaba en el cajón de la cocina para cuando el dolor fuera insoportable. El testamento que había reescrito en secreto la semana pasada. La señora Mendoza me miró y dijo: «Padre, necesito consejo. Mi esposo está enfermo». Y yo, contra toda mi voluntad, contra todo mi entrenamiento, contra todo lo que soy, abrí la boca y lo que salió no fueron palabras de consuelo. Fue una pregunta específica sobre las pastillas. Sobre el cajón de la cocina. Vi cómo su cara se descomponía. Vi cómo el color la abandonaba. Vi cómo se levantaba de la silla y retrocedía hacia la puerta con los ojos llenos de un terror que yo conocía bien, porque lo había visto en mis propios ojos cada mañana frente al espejo. «¿Cómo sabe eso?», susurró. «¿Cómo puede saber eso?». No pude responder. No tenía respuesta. La señora Mendoza salió corriendo de mi oficina y nunca volvió a la parroquia.
Escuché después que cambió de iglesia, que le dijo a sus vecinas que el padre Aguilar la había asustado, que había algo mal con él, que sus ojos no parecían los mismos. Sus ojos no parecían los mismos. Esa noche me encerré en el baño de la parroquia y me miré al espejo durante largo rato. No cubrí este espejo porque era pequeño, porque me había convencido de que los espejos pequeños eran seguros. Mi reflejo me devolvía la mirada. Todo parecía normal. Mi cara, mis ojos, mi expresión. Y entonces parpadeé. Mi reflejo no parpadeó. Se quedó mirándome con los ojos abiertos, fijos. Y lentamente, muy lentamente, la comisura de sus labios comenzó a curvarse hacia arriba. Una sonrisa. Mi reflejo me estaba sonriendo con una sonrisa que yo no estaba haciendo. Una sonrisa que reconocí. La misma sonrisa demasiado amplia, demasiado llena de dientes, que había visto en la cara de Daniel aquella noche. Rompí el espejo con el puño. Los fragmentos cayeron al lavabo. Me corté los nudillos. La sangre goteó sobre la porcelana blanca. Y en cada fragmento de espejo, cada pequeño trozo de cristal, mi reflejo seguía sonriendo. Cubrí también ese espejo. Cubrí todos los vidrios. Todas las superficies reflectantes. Pero no servía de nada. Porque una tarde, mientras lavaba los platos en la cocina de la parroquia, vi mi reflejo en el agua jabonosa del fregadero. Y la sonrisa estaba ahí, en el agua, mirándome desde abajo. Las semanas siguientes fueron un descenso lento hacia algo que no puedo llamar locura porque locura implica que lo que experimentas no es real. Y lo que yo experimentaba era real. Tan real como esta grabadora. Tan real como mi voz temblando mientras les cuento esto. Los espejos fueron lo primero. Empecé a ver cosas en los espejos. No siempre. No en todos. Pero de vez en cuando pasaba frente a un espejo o una ventana que reflejara, veía algo detrás de mí. Formas que no correspondían a nada que estuviera en la habitación. Sombras que se movían cuando yo permanecía quieto. Y a veces, solo a veces, mi propio reflejo hacía algo que yo no estaba haciendo. Un movimiento de cabeza. Un parpadeo fuera de sincronía. Una sonrisa que yo no estaba sonriendo. Cubrí todos los espejos de la parroquia con sábanas. Los feligreses me miraban con preocupación. Empezaron a murmurar que el padre Aguilar no estaba bien. Que se veía demacrado. Que había perdido peso. Que hablaba solo. Hablaba solo. Es verdad. Pero no estaba solo. Las voces se multiplicaron. Ya no era una. Eran varias. A diferentes horas. En diferentes lugares. En la iglesia. En mi dormitorio. En el baño. En el confesionario. Voces que me decían cosas. Cosas verdaderas. Cosas que sabían sobre las personas que venían a confesarse conmigo. Antes de que entraran al confesionario, la voz me susurraba sus pecados. Todos. Los que iban a confesar y los que no. Los secretos más oscuros de personas que yo conocía y respetaba. ¿Saben lo difícil que es escuchar la confesión de alguien cuando ya conoces todos sus secretos? Cuando una voz que viene de la nada te los ha susurrado al oído media hora antes. Cuando ves a un hombre arrodillarse y decir Padre, perdóneme porque he pecado y la voz en tu oído dice pregúntale por lo del martes. Pregúntale qué hizo cuando su esposa dormía. Pregúntale por el nombre que borró de su teléfono. Dejé de escuchar confesiones. Dejé de celebrar misa. Un día, mientras preparaba la Eucaristía, miré el cáliz con el vino y vi que estaba negro. No oscuro como el vino tinto. Negro. Opaco. Y en su superficie, algo se movía. Algo pequeño, serpenteante, que nadaba en círculos dentro del cáliz. Derramé el vino. Lo vi caer al suelo del altar. Y donde cayó, la piedra se oscureció como si hubiera sido quemada. Esa noche tomé una decisión. Iba a volver a San Julián. Iba a volver a la casa. Iba a cerrar lo que había abierto. Tenía que hacerlo. Era mi responsabilidad. Conduje de madrugada. Llegué al amanecer. Y lo que encontré me quitó las últimas esperanzas. La casa ya no existía. En su lugar había un agujero. Un hoyo en la tierra de unos 10 metros de diámetro y de profundidad indeterminable. Me asomé al borde y no pude ver el fondo. Solo oscuridad. Una oscuridad que parecía ascender. Que parecía respirar. Que parecía mirarme. Y alrededor del agujero, en la tierra, había huellas. Miles de huellas. De diferentes tamaños. Algunas humanas. Algunas no. Todas dirigiéndose hacia afuera. Alejándose del agujero. Dispersándose en todas las direcciones. Lo que sea que yo había liberado,
Ya no estaba contenido en esa casa. Estaba afuera. En el mundo. Caminando entre nosotros. Caí de rodillas junto al borde de ese agujero y lloré. Lloré como no había llorado desde que era un niño. Lloré por Daniel. Por sus padres. Por las personas que iban a encontrarse con esas cosas sin saber lo que eran. Por mi fe, que yacía rota en 1000 pedazos en el fondo de un pozo que yo mismo había abierto. Fue entonces cuando noté algo más. El pueblo. Caminé por las calles de San Julián buscando a alguien. A quien fuera. Un vecino. Un tendero. Un niño jugando en la calle. Nada. Las casas estaban vacías. No abandonadas. Vacías. Como si sus habitantes se hubieran levantado una mañana y simplemente se hubieran ido. Había platos en las mesas. Ropa tendida. Un televisor encendido en una sala mostrando estática. Un perro muerto en un patio, sin marcas visibles, con los ojos abiertos y una expresión que solo puedo describir como de absoluto terror congelado en su cara. En la iglesia del pueblo, una capilla pequeña, modesta, encontré las bancas volcadas. El altar destruido. Y en la pared detrás de donde había estado el crucifijo, grabado profundamente en la piedra con algo que no era una herramienta humana, el mismo símbolo. Siempre el mismo símbolo. Pero lo peor fue lo que encontré en el confesionario. La puerta estaba cerrada. La abrí. Adentro había un cuaderno. Un cuaderno escolar, con la portada azul, del tipo que usan los niños en la escuela. Lo abrí. Estaba lleno de la misma frase, repetida una y otra vez, en una letra que empezaba ordenada y se iba degradando página tras página hasta convertirse en garabatos ilegibles. La frase decía, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Cientos de veces. Cada página llena. Y en la última página, con letra diferente, más grande, más firme, como si otra mano hubiera tomado el lápiz, una sola línea. Ya están aquí. Dejé el cuaderno en el confesionario. Salí de la iglesia. Volví al agujero. Y mientras estaba ahí, de pie junto al borde, escuché algo. Y mientras lloraba, desde el fondo del agujero, escuché algo. Una voz. La voz de Daniel. La voz real del niño. Padre, ayúdeme, estoy aquí abajo, por favor. Me incliné más hacia el borde. Intentando ver. Intentando escuchar. Daniel, llamé. ¿Puedes oírme? Sí, baje, padre, baje, está oscuro, están conmigo, no me dejan ir. Cada fibra de mi ser quería bajar. Quería descender a esa oscuridad y sacar al niño. Pero algo me detuvo. Un instinto anterior a la razón. Anterior a la fe. Un instinto animal que gritaba en algún rincón primitivo de mi cerebro. La voz de Daniel era perfecta. Exactamente como la recordaba. Pero venía del fondo de un agujero que no tenía fondo. Y las cosas que vivían en esa oscuridad ya me habían demostrado que podían imitar cualquier voz. Me alejé del borde. Me puse de pie. Y en ese momento, la voz de Daniel cambió. Se transformó en la voz múltiple que reconocía de la noche del exorcismo. Casi funciona, dijo, y la diversión estaba de vuelta. Casi bajas. Casi vienes con nosotros. Pero no te preocupes, Tomás. No necesitamos que vengas a nosotros. Nosotros iremos a ti. Ya vamos en camino. Todos nosotros. Me subí al auto y conduje durante horas. Sin dirección. Sin plan. Solo alejándome. Han pasado 3 semanas desde entonces. 3 semanas que he pasado moviéndome de motel en motel. 3 semanas sin dormir más de 1 hora seguida. 3 semanas escuchando las voces que ahora me acompañan a todas partes, como compañeros de viaje que no puedo dejar atrás. Las cosas han empeorado. Ya no son solo voces. Ya no son solo sombras en los espejos. Ahora hay momentos en los que pierdo tiempo. Intervalos de minutos, a veces horas, que desaparecen. Me descubro en lugares a los que no recuerdo haber ido. Encuentro cosas en mis bolsillos que no recuerdo haber tomado. Una vez me desperté en el estacionamiento de un supermercado, a 100 kilómetros de donde me había dormido, con las manos sucias de tierra y sangre bajo las uñas. Y las marcas en mi cuerpo. Me despierto con arañazos que no estaban ahí cuando me dormí. Líneas rectas, paralelas, que recorren mi espalda, mis brazos, mi pecho. No son aleatorias. Forman patrones. Símbolos. Los mismos símbolos que vi en el piso de mi iglesia esa mañana. Alguien, o algo, está escribiendo en mí. Usando mi piel como pergamino. Hay momentos en los que miro mis manos y no las reconozco.
Momentos en los que escucho mi propia voz decir palabras que yo no elegí decir. Momentos en los que me miro en el espejo del baño del motel y lo que me devuelve la mirada no es exactamente mi cara. Son mis facciones, mi pelo, mi boca. Pero la expresión es ajena. Los ojos tienen algo detrás. Algo que me observa desde el otro lado de mi propia cara. Me pregunto cuánto de mí queda. Me pregunto si todavía soy yo quien mueve estas manos. Quien formula estos pensamientos. Quien graba estas palabras. O si ya empecé a hacer otra cosa. Si la puerta que abrí aquella noche no solo dejó salir a esas cosas al mundo, sino que también dejó entrar algo en mí. Algo que ha estado creciendo. Lentamente. Pacientemente. Como una semilla plantada en el terreno fértil de mi miedo y mi culpa. Porque la verdad horrible que he tardado semanas en aceptar, es que creo que eso fue el plan desde el principio. No poseer a Daniel. Daniel solo era el cebo. La trampa era para mí. Para mi fe. Para la energía que yo representaba. Necesitaban a un creyente para abrir la puerta, sí. Pero también necesitaban a un creyente para habitarlo. Porque la fe, como dijo la voz, es energía. Y un cuerpo lleno de fe es un recipiente mucho más potente que el de un niño de 14 años. La familia desesperada. La llamada a medianoche. El pueblo remoto. El caso que parecía urgente. Todo fue diseñado para traerme. Para ponerme en esa habitación, frente a esa cama, con mi ritual romano y mi agua bendita y mi crucifijo de plata, listo para alimentar con mi devoción a algo que llevaba siglos esperando debajo de la tierra. Y yo caí. Caí como todos los que vinieron antes que yo. Los nombres que la entidad mencionó esa noche. Los sacerdotes que habían intentado enfrentarla. Los busqué. Uno por uno. Todos estaban muertos. Pero no solo muertos. Desaparecidos antes de morir. Semanas, a veces meses, en los que nadie supo dónde estaban ni qué hacían. Y cuando los encontraron, cuando encontraron sus cuerpos, ninguno fue identificado inmediatamente. Porque habían cambiado. Sus rostros estaban diferentes. Sus cuerpos tenían marcas. Símbolos. Los mismos símbolos que ahora tengo yo. Es la 1 de la madrugada. He estado grabando durante horas. La cinta está por acabarse. Hay algo en la habitación del motel conmigo. No lo veo, pero lo sé. Lo siento en la forma en que el aire se ha espesado. En la forma en que la temperatura ha descendido. En el olor a tierra húmeda y flores muertas que ha empezado a filtrarse por debajo de la puerta. No por debajo de la puerta. Desde dentro de mí. El olor viene de dentro de mí. Las voces están más fuertes esta noche. Más claras. Ya no susurran. Hablan. Con mi voz. Usando mi boca. A veces me descubro moviendo los labios, formando palabras en ese idioma que no conozco, y tengo que morderme la lengua para detenerme. Pero cada vez es más difícil detenerme. Dejé la iglesia. Formalmente. Envié una carta al obispado hace una semana. No les di las razones reales. Solo les dije que había perdido la fe. Es más fácil que explicar la verdad. La verdad es que no perdí la fe. La fe me fue arrancada. Fibra por fibra. Exactamente como la voz describió que hacía con las almas de sus anteriores huéspedes. Porque ahora entiendo algo que desearía no entender. La fe no me protegía. La fe era lo que me hacía útil. Lo que me hacía visible para ellos. Lo que me hacía deseable. Un hombre sin fe es invisible para estas cosas. Transparente. Inservible. Pero un hombre lleno de fe brilla en la oscuridad como una antorcha. Y las cosas que viven en la oscuridad siempre van hacia la luz. Dejar la fe es mi última defensa. Es lo único que se me ocurre para apagarme. Para volverme invisible. Para dejar de ser un recipiente. Pero me temo que es demasiado tarde. Me temo que lo que entró ya no necesita mi fe para quedarse. Me temo que ahora se alimenta de algo más. De mi miedo. De mi culpa. De mi soledad. De cada pensamiento oscuro que cruza mi mente a las 3 de la madrugada cuando la habitación del motel se llena de sombras y susurros y el espejo del baño muestra cosas que no están. Ayer le hablé a la recepcionista del motel. Una mujer joven, amable, que me preguntó si estaba bien porque me veía pálido. Le dije que sí, que solo necesitaba descansar. Ella me sonrió y me dio la llave de la habitación. Subí las escaleras. Entré. Dejé mi maleta en el suelo. Y entonces escuché su voz. La de la recepcionista. Pero no venía del piso de abajo. Venía de la pared. De dentro de la pared de mi habitación. Decía exactamente las mismas palabras que me había dicho minutos antes. ¿Está bien? Se ve pálido.
pero repetidas. En bucle. Cada vez un poco más distorsionadas. Cada vez un poco más lentas. Como una grabación que se degrada. Hasta que las palabras dejaron de tener sentido y solo quedó un sonido gutural, arrastrado, que se parecía cada vez menos a una voz humana y cada vez más a algo que imitaba una voz humana sin entender del todo cómo funcionaba. Puse la almohada sobre mi cabeza. Me tapé los oídos. La voz se detuvo. Pero cuando quité la almohada, descubrí que habían pasado 4 horas. Eran las 3 de la madrugada. Y en la mesa de noche, junto a la grabadora, había un vaso de agua que yo no había servido. El agua estaba negra. Y en la superficie, algo se movía. Lo tiré por el lavabo sin mirar lo que era. No quiero saber. Ya no quiero saber nada. Hay algo más que debo decir. Algo que he estado evitando porque ponerlo en palabras lo hace real de una manera que no puedo soportar. Hace 3 noches, perdí 12 horas. Me dormí en un motel en la carretera. Me desperté en un bosque. No sé cómo llegué ahí. No recuerdo nada. Pero cuando volví al motel, encontré algo en mi habitación. Algo que yo no puse ahí. Un dibujo. En la pared. Hecho con algo oscuro. El mismo símbolo del piso de mi iglesia. El mismo símbolo de las marcas en mi piel. Pero más grande. Más elaborado. Y en el centro del símbolo, un nombre. Daniel. Y debajo del nombre, una fecha. La fecha de hoy. No sé qué significa. No quiero saber qué significa. Pero el miedo que siento ahora es diferente a cualquier miedo que haya experimentado en mi vida. No es miedo a lo desconocido. Es miedo a lo conocido. Es el miedo de saber exactamente qué te va a pasar y no poder hacer nada para evitarlo. La grabadora está por detenerse. Mis manos tiemblan. El olor a tierra húmeda es más fuerte que nunca. Hay alguien tocando la puerta. 3 golpes. Espaciados. Rítmicos. No voy a abrir. No voy a abrir. No voy a... Esperen. No es alguien tocando la puerta. Es alguien tocando desde adentro de la pared. Desde dentro de las paredes de la habitación. Golpeando. Presionando. Como algo que intenta salir. Y la voz. La voz que ahora reconozco como propia y ajena al mismo tiempo. La voz que sale de mi garganta sin mi permiso. Está diciendo algo. En ese idioma que no debería existir. Las mismas palabras que dijo Daniel aquella noche. La misma frase que abrió la puerta. No puedo detenerme. Está saliendo de mí. ¿Están? La grabación se interrumpe aquí durante 43 segundos. Solo se escucha estática y, muy al fondo, algo que podría ser respiración. O algo que imita la respiración. Todavía estoy aquí. No sé cuánto tiempo pasó. La grabadora seguía encendida. Mis manos están cubiertas de algo oscuro y pegajoso. No quiero saber qué es. La pared frente a mí tiene un agujero. No grande. Del tamaño de un puño. Y desde ese agujero sale un aire frío que huele a profundidades. Tengo que irme. Tengo que seguir moviéndome. No sé si importa. No sé si la distancia significa algo cuando lo que te persigue vive dentro de ti. Pero no puedo quedarme quieto. Quieto es cuando toman el control. Quieto es cuando las voces se vuelven más fuertes que mis pensamientos. Quieto es cuando me pierdo. Si alguien encuentra esta grabación, necesito que sepan algo. No busquen la casa de San Julián de las Cruces. No vayan al agujero. No recen cerca de él. No lleven fe a ese lugar. La fe es lo que quieren. La fe es lo que los alimenta. Lo que los deja entrar. Si ven símbolos que no reconocen, aléjense. Si escuchan voces que saben cosas que no deberían saber, no escuchen. Si un niño los llama desde un lugar oscuro, no se acerquen. No es el niño. Nunca es el niño. Y si sienten que algo los observa, si sienten esa presión en el pecho, ese frío en la nuca, ese olor a tierra húmeda y flores que llevan siglos muertas, no abran la puerta. No importa quién toque. No importa qué voz escuchen. No importa cuánto le supliquen. No importa si suena como alguien que aman. No importa si llora. No importa si les dice su nombre. No importa si sabe cosas que solo ustedes saben. No abran la puerta. Porque lo que está del otro lado ya no necesita puertas. Las puertas son una cortesía. Un juego. Una forma de hacerles creer que todavía tienen elección. Que todavía pueden decidir si dejan entrar la oscuridad o no. Pero la verdad es que una vez que saben que existes, una vez que te han visto, una vez que has escuchado su voz aunque sea una sola vez, la puerta ya está abierta. Siempre estuvo abierta. Solo estaban esperando que te dieras cuenta. Conoce sus miedos. Conoce sus secretos.
conoce su fe. Y la va a usar contra ustedes. Como la usó contra mí. Este es el último testimonio del padre Tomás Aguilar. Que Dios perdone lo que hice. Que Dios perdone lo que estoy a punto de hacer. Que Dios... 3 golpes. Luego silencio. La grabación termina. Nota del editor. Esta grabación fue encontrada en una habitación de motel en la carretera Federal 47, el 15 de noviembre. La habitación estaba vacía. En la pared había un símbolo que ningún especialista ha podido identificar. El padre Tomás Aguilar fue reportado como desaparecido 2 días después. Su auto fue encontrado abandonado a 3 kilómetros de San Julián de las Cruces, con el motor encendido y la puerta del conductor abierta. La búsqueda continúa. El agujero donde estaba la casa fue cubierto con concreto por las autoridades municipales. 3 semanas después, el concreto se agrietó. Los trabajadores que fueron a repararlo reportaron haber escuchado golpes debajo de la superficie. 3 golpes. Espaciados. Rítmicos. Si estás escuchando esto, no abras la puerta.